전 세계에 어떤 일이 벌어지고 있는지 여러분에 좀 보여드리기 원합니다. Vamos a hablar de algunas cosas que están ocurriendo en realidad ahora. 중에 저희가 사실은 양이 상당히 많기 때문에 쿠바에서 일어난 일들만 먼저 보여드리고 Como hay demasiado que ha ocurrido, solo vamos a explicar primeramente lo de 다른 Cuba. 나라에서 일어난 일들에 대해서는 그냥 말로 좀 전달하도록 하겠습니다. Y lo que ha acontecido en otros países solo vamos a hablar nada más. 이걸 보여주는 이유는 La razón por la que mostramos esto 실제 여러분을 통해서 브라질이 살아날 수 있고 세계 살아날 수 있음을 확인시켜 드리는 것이고요. es para confirmar que verdaderamente a través de ustedes se puede salvar toda Brasil y el mundo. 그리고 지금 무슨 일을 하고 있냐면 ¿Y qué es lo que estamos 각 haciendo? 나라에서 일어났던 전도운동이 서로 교류되게 하고 있습니다. El movimiento de evangelismo que ha ocurrido en cada país se está comunicando a cada quien. 그러니까 전도가 점점 발전이 되겠죠. Entonces el evangelismo sigue progresando 그리고 más. 이 나라 사역자들이 저 나라 돕고 저 나라 사역자들이 이 나라 돕는 서로를 돕는 일이 벌어지고 Entonces los obreros de este país están yendo a este país para ayudar, los obreros de este país van al otro país 또 para 어떤 ayudar. 경우에는 한 나라에 집중적으로 들어가서 사역을 돕는 일도 벌어집니다. Hay otros casos en que todos entran concentradamente a un país para poder ayudar. 브라질 사람들이 브라질을 살리는 일들도 일어나는데 Entonces los brasileros sí salvan a Brasil, 서로가 서로를 돕는 일들이 벌어집니다. mas también ocurre que se ayudan entre todos los 그러니까 países. 세계복음화를 실제로 완성을 하고 있는 건데 Es decir, se está cumpliendo la evangelización mundial. 우리 대에 완성해보자 요 얘기거든요. Pero lo que queremos decir es que se puede cumplir en 지금 nuestros 굉장히 días. 많이 발전돼 있습니다. Se está avanzando mucho. 그러니까 여러분들을 이런 영상을 이 화면을 좀 보여드리면서 실제로 어떻게 좀 시작했으면 좋겠다라는 얘기까지 좀 말씀을 드리는 거예요. Por eso solo vamos a mostrar algunas imágenes para ver cómo es que nosotros debemos de progresar. 쿠바 얘기만 좀 해보면 Si hablamos un poco de Cuba, 쿠바는 아는 사람이 전혀 없었습니다. en Cuba no conocíamos a nadie, 쿠바를 5번 들어갔었어요. mas entramos a Cuba 5 veces. 첫 번째 이 쿠바는 종교 비자가 없으면 집회를 못 합니다. En Cuba, si no tiene visa religiosa, no puede predicar. 그리고 정부가 굉장히 심하게 방해합니다. Y el gobierno es muy insistente para 세 impedir. 번째 들어가서 한 명을 찾았어요. En la tercera vez que entramos a Cuba, buscamos a una persona. 정확하게 반응 보이는 사람 찾았어요. Una persona que mostró una reacción clara. 이 한 명이 그 다음에 저희가 들어갔을 때 한 5개월 후인가 저희가 들어갔는데 Pero después de encontrar a esta persona, después de 5 meses más o menos, entramos otra vez a Cuba. 5개월 만에 교회를 20몇 개 세웠습니다. Pero en 5 meses había levantado 20 y algo 그리고 iglesias 21개 교단의 사람들한테 영향을 끼쳤고 y había influenciado a personas de 21 교단의 denominaciones 사람들을 모아놨어요. y había reunido a personas de 21 denominaciones. 그래서 이제 네 번째는 그분들하고 집회를 했고 Y en la cuarta vez hicimos una conferencia con 이 ellos. 21개 교단의 사람들이 다 충격을 받기 시작했어요. Y entonces estas personas de 21 denominaciones fueron 그래서 impactadas. 올 2월에 지난 2월 달에 저희가 5번째로 들어갔는데 Y nosotros en febrero, este febrero, entramos por quinta vez. 50개 교단 이상의 사람들이 하나 돼서 Y personas de más de 50 denominaciones se unieron. 쿠바의 16개 주에 Y en las 16 이 provincias de Cuba. 복음과 이 전도운동을 위해서 하나 되고 복음 전도운동을 하는 모든 시스템이 모든 주에 섰고 Entonces todos se unieron para este evangelio y este evangelismo y se formó un sistema en cada una de las 16 regiones. 모든 주가 서로서로 돕고 있는 일이 벌어지고 Y cada región se está ayudando. 이제 쿠바에 있는 사람들이 다른 나라 가서 돕는 일이 벌어졌어요. Y ahora estas personas de Cuba van a otros países para ayudar. 그리고 쿠바에 대한 얘기만 사진으로 좀 설명을 좀 드리고 다른 나라에 대한 설명을 드리고 나머지 이제 40-50분 정도 설명을 드릴 겁니다. 그리고 나서 나머지 필요한 부분들을 제가 좀 얘기하고 마무리를 좀 하도록 하겠습니다. Entonces vamos a hablar de Cuba un poco con lo necesario, mostrando algunos videos y algunas fotos. Vamos a hablar de otros países y luego de eso vamos a concluir unos minutos. Entonces en total estaríamos hablando más o menos 1 hora, ¿sí? 이거를 여기에 올려보자. Vamos a subir esto. 보일까? ¿Todos pueden ver? Ok. Entonces, esta es la persona que nosotros pudimos tener el encuentro en la tercera oportunidad. Se llama Pastor Arnold. Es un pastor que pertenece a la denominación nazarena. Él se encargaba de la mitad del país en cuanto al evangelismo. Pero él, al escuchar este evangelio, él tuvo una confesión. Él dijo, yo durante mucho tiempo estudié mucha teología,
fui maestro de seminario teológico, también levanté muchas iglesias y siempre había pregado a Jesús como Señor, como Salvador, mas nunca como el Cristo. Y yo me siento como una de las personas que crucificó a Jesús ahora porque no había predicado este evangelio. Y ahora yo deseo salvar a Cuba con este evangelio. Esto es lo que Él nos habló. Y entonces, aquí es cuando Él nos está hablando de esta forma. Entonces, aquí Él nos está hablando un poco de qué es lo que Él había sentido. Esta es la reunión que tuvimos en Cuba. Y hablamos con Él un poco más. Él dijo que Él deseaba compartir este evangelio. ¿Y qué es lo que aconteció? Después de que nosotros nos fuimos, acontecieron muchas cosas que vamos a pasar, mas queremos que escuchen un poquito de lo que Él confesó. Había presentado el mensaje de Jesús el Cristo. Había ¿Escuchan? visto el evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro evangelio que no era el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús. El evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso. Y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este evangelio tan fácil de predicar y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. Entonces, si escucharon un poquito de lo que Él dijo que Él ahora se sentía como anatema, porque no había predicado este evangelio tan fácil de predicar que la Biblia dice. Por eso es que ahora Él tenía el deseo de poder hacerlo. ¿Y qué es lo que Él hizo? Él empezó a compartir esto con su iglesia, y muchas personas de su iglesia rechazaron esta verdad. Muchos se fueron, pero Él seguía con este ímpetu, y entonces Él empezó a compartir con personas que estaban conectadas con Él. Debido a que Él es un líder de su denominación, empezó a compartir con personas de varias denominaciones, hablándoles el evangelio que Jesús es el Cristo, buscándoles, viendo videos juntos. ¿Y qué es lo que había ocurrido? En un tiempo en que Él pudo, aquí Él nos está compartiendo de lo que Él hizo. Entonces, aquí nosotros visitamos aproximadamente 5 meses después de ese encuentro primero, y Él nos empezó a compartir que después de compartir a esos miembros, Él empezó a moverse junto con su iglesia, y que con su iglesia también Él había podido alcanzar a varias personas. Aquí Él nos muestra un poco antes. Okay. Aquí Él nos muestra más o menos qué es lo que Él hizo. Esta es su iglesia representada, y entonces ellos empezaron a compartir el evangelio que Jesús es el Cristo, y empezaron a surgir más o menos, digamos, todos estos pequeños puntos que son movimientos de la palabra. Es decir, personas que recibían este evangelio en la iglesia y ellos compartían, y se abrían algunos grupos. Y por ejemplo, aquí son grupos que se abrían un grupo y este grupo abría otro grupo, y así sucesivamente. En el periodo de alrededor de 5 meses, Él logró alcanzar alrededor de 500 personas compartiendo de esta forma. Y entonces aquí son algunas, por ejemplo, estas son algunas iglesias que ya tienen su edificio, que están señaladas aquí cómo surgieron. Y aquí todas las regiones de esta provincia que fueron alcanzadas, en qué regiones surgió qué movimiento de la palabra. Y algo así es la respuesta que Dios empezó a dar. Ahora Cuba es un país comunista. Lo que los comunistas temen mucho es que la gente se junte y luego haga una insurrección
para vencer el gobierno. Entonces el gobierno divide mucho a las personas, y es lo mismo con las denominaciones. Y entonces históricamente, durante mucho tiempo, la mayor cantidad de denominaciones que se había juntado en Cuba eran 10 denominaciones en una conferencia. Mas el pastor Arnold empezó a predicar a los líderes que Jesús es el Cristo y que este es el evangelio de la Biblia y que necesitamos evangelizar a toda Cuba, por lo que se juntaron personas de alrededor de 21 denominaciones. Es esta foto en donde están reunidos algunos representantes de estas 21 denominaciones, y aquí lo que se habló fue que ahora habían líderes, habían pastores líderes que habían aceptado el evangelio que Jesús es el Cristo, habían dadose cuenta que este es el mensaje que había que predicar para salvar a las personas. Entonces lo que se habló aquí era hacer un movimiento de evangelismo a nivel nacional, es decir, en todas las provincias de Cuba poder encontrar al discípulo que Dios había preparado para poder alcanzar a toda Cuba. Entonces esto es lo que se planeó, y después de un tiempo, en febrero de este año, se abrió lo que es la evangelización a nivel nacional. Vamos a acelerar un poco esto. Nosotros empezamos visitando algunas regiones, principalmente, digamos, estas regiones que visitamos en bus. Y por ejemplo aquí era una región llamada Las Tunas, en el oriente de Cuba. Y en el oriente de Cuba hay otras regiones como Guantánamo, como Santiago. Y estas regiones se empezaron a juntar aquí en esta región para poder recibir la palabra, porque el pastor Arnold y los líderes de estas denominaciones habían ya determinado compartir. Ya habían ellos compartido, ya habían encontrado al discípulo. Entonces cada uno de estos discípulos empezó a compartir, y estos discípulos se juntaron para encontrar quiénes son las personas que pueden salvar a esta región. Entonces de esta forma se empezó. Aquí todo esto es oriente de Cuba, y todo esto, nosotros originalmente, ¿qué pensábamos? Pensábamos distribuirnos en grupo, personas que veníamos de todos los países de Latinoamérica, para juntarnos y distribuirnos en 3 equipos para recorrer cada provincia de Cuba en un mes, para poder encontrar a este discípulo. Mas el gobierno impidió que esto se diera a cabo. El gobierno hizo que todo lo que nosotros habíamos planeado mucho tiempo atrás no funcionase. Entonces, ¿qué es lo que acontecía? Nos dijeron, solo en La Habana se puede hacer esto. Entonces aquí es como todo el grupo se está moviendo a La Habana, a la capital, para poder movernos desde este punto. ¿Cuánto tiempo de camión fue el viaje Fueron alrededor de como 13 horas más o menos de movida de camión. Y aquí estamos en la primera iglesia que se visitó en Habana. Aquí se juntaron personas no solo de Habana, sino personas que venían junto con nosotros de Guantánamo y de Santiago. Y entonces aquí los pastores latinoamericanos que ya tenían ese mensaje empezaron a compartir esta verdad, y el objetivo era uno: encontrar a los discípulos que están aquí. Aquí están reunidos los pastores de diversos países: México, El Salvador, Guatemala, Colombia, varios otros países. ¿Esos mensajes son permitidos? Todos nosotros habíamos recibido una visa religiosa de antemano para poder predicar, y aunque nosotros no pudimos hacer el plan que habíamos planeado, el gobierno permitió que nosotros pudiésemos predicar siempre y cuando fuera La Habana. Entonces así se realizó, y de esta forma, en esta misma conferencia, se empezaron a buscar a las personas que habían reaccionado a este evangelio para poder compartirles más profundamente de cómo salvar al país, cómo encargarnos de poder evangelizar a todo el país. Entonces, aquí es otro de los lugares. Después de este lugar
se empezaron a visitar provincias a la par, como Artemisa, como Pinar del Río, varias otras provincias que ahora estaban al occidente de lo que es Cuba. Entonces se llevó a cabo todo esto. Nos repartimos en algunos grupos, no como originalmente planeábamos, mas se dieron algunas conferencias para poder repartirnos y buscar en los lugares donde todos estábamos repartidos quiénes eran. Entonces esto aconteció por el término de más o menos un mes. Entonces se encontraron personas que realmente confesaban: esto ha sido algo que nosotros veníamos esperando, que antes no comprendíamos, pero ahora se nos caen las escamas de los ojos para ver que Jesús es el Cristo, y este es el mensaje central de la Biblia. ¿Cuánto tiempo se ficaron en Cuba? ¿Cuánto? Un mes. Un mes. Un mes. Entonces, ¿cómo? Entonces, más o menos en estos lugares nos empezamos a mover. Esto es una de las iglesias que visitamos, una iglesia bastante pequeña, mas aún en esta iglesia en donde se habían juntado 40 pastores, un pastor, por ejemplo, recibió este evangelio en esta región que se llama Mayabeque. Y aquí nosotros tenemos una reunión final con los discípulos de cada una de las regiones. Todos aquí son discípulos que en todas las regiones, en las 16 regiones, habían reaccionado ya al Evangelio. Ellos no son escuchantes por primera vez, sino ellos estaban convencidos: con este Evangelio nosotros podemos salvar a Cuba y al mundo en nuestros días. Se hizo un retiro final para que junto con todos ellos se pudiera empezar a evangelizar a toda Cuba, para que todos los discípulos de cada región formaran un grupo, no solo para evangelizar a su provincia, sino para ayudarse entre sí y empezar a salvar a toda Cuba. Se dio un mensaje de cómo podemos nosotros salvar a Cuba. Entonces aquí empezaron a compartir los discípulos de cada región. Esa es la región de Santiago, el grupo de discípulos que se había encontrado en Santiago, y cómo ellos iban a poder buscar a todas las personas que iban a aceptar que Jesús es el Cristo, y cómo ellos iban a poder evangelizar a cada una de sus regiones. Esto es algo que aconteció en lo que es Cuba. Entonces él es, por ejemplo, de Habana y otra región que se llama Matanzas, y cada uno de ellos quedó consolidado, un grupo que va a poder salvar a Cuba. Y ahora ellos están teniendo mucha oposición del gobierno, porque el gobierno se dio cuenta que esto es un movimiento genuino que trasciende lo que son denominaciones, trasciende lo que son regiones, y cada uno de ellos se está moviendo, no solo en su región, sino en todas las regiones de Cuba, para poder encontrar a los discípulos que van a salvar a Cuba. Esto acaba de acontecer en febrero. Era algo que en la historia de Cuba ellos nos dijeron que no había acontecido, que Cuba ahora está en el tiempo de Dios para poder ser alcanzada. Esto solo es un país que, cuando una persona que recibió claramente este evangelio se empezó a mover, entonces Dios permitió permitir todas estas respuestas, y ahora realmente Cuba está siendo salva. Y eso solo es un país. Otros países, voy a hablar brevemente de cada uno de los otros países. Nosotros iniciamos orando después de 20 años de que los pastores tuvieron experiencia en el campo, de que Dios los guió. Se empezó a orar: ¿cómo Dios podemos salvar al mundo con este evangelio? Porque claramente Dios desea salvar al mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser guiados para salvar al mundo? Se empezó a orar, y con el evangelio de la Biblia, con el evangelismo de la Biblia, se empezó a orar porque se sabía que habían discípulos. Entonces, ¿dónde ir primero? ¿Dónde es el lugar donde tenemos que ir para primeramente poder salvar el mundo? Y después de eso se quedó en Estados Unidos. Algunos estados se decidieron entre algunos pastores, y primero se fue al estado de Florida. Y en este estado de Florida se empezaron a buscar a los dignos. Digno que estaba
en Florida, en Miami, él nos empezó a abrir muchas otras puertas, una de las cuales era República Dominicana, otra de ellas era Guatemala. Este pastor empezó a experimentar un evangelismo genuino también en su iglesia, mas él nos abrió la puerta a Guatemala. Originalmente se pensaba Estados Unidos para poder alcanzar primero a Estados Unidos y luego al mundo, pero Dios nos guió a América Central. En Guatemala, este pastor nos dijo, yo conozco un pastor que verdaderamente espera esto, que él ha estado orando para la guía del Espíritu Santo y yo creo que ustedes lo pueden dar. Entonces fuimos a Guatemala y en Guatemala nos encontramos con un pastor que se llama Mario Lenín Ayala. Él tiene una iglesia en una ciudad que se llama Mazatenango. Es una iglesia bastante grande en esa región y él había hecho muchas cosas durante varios años, mas él sintió, nosotros estamos evangelizando, haciendo grupos de casa, estamos haciendo muchas cosas, pero solo estamos entreteniendo gente. No está ocurriendo verdaderamente la obra de Dios. No sé qué estoy haciendo mal. Entonces él un año oró y después de un año llegó la llamada de este pastor de Miami para que nosotros pudiéramos llegar. Entonces compartimos este evangelio con él y él durante un tiempo leyó todo, revisó la Biblia y él examinó. ¿Este evangelio es el correcto? ¿Es este el evangelio que dice la Biblia? ¿Es este el mensaje de los apóstoles? Y él llegó a una conclusión de que la Biblia solo encontraba un mensaje, que Jesús es el Cristo. Entonces él empezó a compartir esto en la iglesia y él mismo empezó a experimentar. Yo ahora fico en Guatemala y yo estoy en mucha comunicación con él y ahora veo que los miembros de su iglesia se empezaron a levantar y a abrir el movimiento de la palabra para salvar no solo a esa ciudad que se llama Mazatenango, sino empezaron a expandirse para poder salvar a toda Guatemala, incluso otros países como Belice, El Salvador. Entonces esto es lo que está aconteciendo en Guatemala cuando una persona recibió el evangelio que Jesús es de Cristo y empezó a compartir. Este pastor también nos abrió otras puertas, como Nicaragua, El Salvador. En Nicaragua, al principio fuimos y todas las personas que visitamos no recibían este mensaje. Decían que habían otras cosas más importantes en la Biblia. Mas al final hubo un pastor que se llamaba Aníbal García. Él, siendo un pastor abogado, él de profesión, él es abogado, mas él estudió mucha teología y él enseña a pastores teología. Él había plantado muchas iglesias, pero él nos confesaba, siempre sentí que faltó algo. Siempre sentí que levantaba iglesias, pero era muy difícil para mí. Y ahora ya sé qué es lo que yo había perdido. Entonces, él empezó con este evangelio también a compartir a su iglesia, también a otros ministros, y se encontraron otros pastores que ahora se están moviendo de aquí para allá a Nicaragua para poder compartir este evangelio. Otra de las cosas que aconteció fue El Salvador. El Salvador es un país muy violento, el más violento quizás a nivel mundial, pero no se encontraba un pastor. Algunos de los pastores decían, sí, necesitamos salvar a El Salvador. Y en todo este recorrido se encontró una pastora, que esta pastora dijo, nunca había visto el evangelio de esta manera. Ahora yo logro entender este evangelio de esta manera. Y ella, ¿qué empezó a hacer? Empezó a compartirlo en su iglesia. Empezó a compartirlo en su iglesia y entonces se dio cuenta de que no solo en su iglesia, sino también en toda El Salvador había personas esperando a recibir esta respuesta, esperando a recibir este evangelio, porque muchos de los pastores, igual que ella, no sabían cómo salvar El Salvador. El Salvador es un país lleno de delincuencia, de maras, y la violencia es tan prominente que los pastores ni siquiera pueden penetrar. Mas ella descubrió que con este evangelio ella podía empezar a encontrar a otros pastores para salvar El Salvador. Y este equipo en El Salvador está ahora empezando a compartir, a pesar de que este evangelio es algo que las personas generalmente no comparten en El Salvador. Esto ocurrió en El Salvador y a través de El Salvador unos pastores nos abrieron la puerta a Colombia. Y en Colombia nosotros entramos a una ciudad que está más o menos en una llanura de Colombia, que se llama Yopal.
Allí nosotros nos encontramos con el pastor Bermúdez. En 30 minutos, como él habló, en una estación de radio, nosotros íbamos con la intención de predicar este evangelio y anunciar una conferencia que iba a ocurrir. Y el pastor Bermúdez estaba en esta estación de radio y él nos escuchó, y como él les confesó, ocurrió un cambio en su vida. Ahora él está moviéndose por toda Colombia, buscando a los discípulos de Colombia. Su iglesia también está entendiendo este mensaje, entendiendo que la Biblia tiene un propósito, y se están empezando a abrir grupos para poder hacer el movimiento de la palabra. Esto es algo que aconteció en Colombia. Y en Colombia, después de recibir esto, este pastor Bermúdez, él visitó Venezuela. Y él predicó este evangelio en una cumbre internacional. Y las personas decían, como él dijo en su mensaje, no me imagino predicar a Cristo toda mi vida. Y rechazaban este mensaje. Mas ocurrió que se encontró con un pastor, y este pastor dijo, yo necesito este mensaje. Y este pastor viajó a Colombia para recibir este mensaje. Y después de recibir este mensaje, él se fue llorando, porque él se dio cuenta, Venezuela necesita ser salva, mas los pastores no tenemos la respuesta para salvar a las personas de Venezuela. La crisis de Venezuela no es económica, es que las personas necesitan una respuesta espiritual. Y ahora yo descubro en la Biblia yo he pasado por muchas modas, por muchos cambios, muchas cosas que han venido pasando, pero esto yo sé que es genuino. Y él empezó a moverse en toda Venezuela, a pesar que Venezuela está ahora en una condición muy crítica económicamente, pero él empezó a moverse y encontrar a personas en varias ciudades, y junto con él entramos a Venezuela. Y en Venezuela nos movimos con alrededor de 4 regiones, predicando el evangelio que Jesús es el Cristo. Y logramos encontrar incluso a un pastor que nos contó. Este pastor es un profesor de seminario, es alguien que está en una región muy influyente de Venezuela, y él dijo, yo he entrenado a 500 estudiantes desde ser incrédulos hasta ser pastores, mas ahora yo sé por qué Dios me ha permitido hacer eso. Antes yo tenía mi iglesia en mi corazón y lo quité y puse a mi región en mi corazón. Luego quité mi región de mi corazón y puse a mi nación. Ahora yo me quito a mi nación del corazón y pongo al mundo en mi corazón. Entonces él, junto con este pastor, que originalmente el pastor Bermúdez se encontró, se está moviendo en varias regiones de Venezuela. Y está aconteciendo que muchos pastores están cobrando vida y están empezando a compartir este evangelio. Este pastor, Orlando se llama este pastor, que originalmente nos llevó a Venezuela, él dice, ahora en su región están abriéndose muchas casas que están deseando conocer la palabra de Dios cuando se les predica esta verdad, que Jesús es el Cristo, y toda su iglesia está cobrando vida. En México, otra de las regiones que nosotros hemos ido, varias veces hemos ido, y el contacto original se llamaba Pastor Roberto. Este Pastor Roberto, al recibir este evangelio, empezó a hacer el evangelismo. Una iglesia que nunca había evangelizado, ahora empezaba a salir a las calles, a los hospitales. Incluso niños pequeños de 8, 13 años empezaban a compartir el evangelio. Y después de eso, durante un tiempo se empezó a abrir el movimiento de la palabra. Y este pastor Roberto buscaba constantemente a pastores para poder salvar a toda México, para salvar a toda León, que es su región. Y entonces, a través de este pastor, nosotros nos encontramos con el pastor Fabián, con otros pastores que también, al escuchar esta palabra, el Espíritu Santo obró sobre ellos, y el pastor Fabián les habló de todo lo que acontece en su iglesia. Ahora, estos son algunos de los países cuyos líderes entraron a Cuba para poder hacer esto que les hemos presentado. Entonces, son algunos países que han experimentado esta verdad, pero nosotros ahora sabemos que muchos países se han levantado. Pero ¿cómo podemos evangelizar al mundo a través de esto?
lo que nosotros pensamos y lo que a través de la Biblia hemos tenido la respuesta es que los discípulos siempre estaban en comunión, y cuando ellos visitaban a una región, cuando se dispersaban, ellos también tenían estas reuniones para salvar a todos los lugares. Primeramente sabemos que Dios, aunque es un evangelio, Dios permite diferentes obras en cada país. Como ahora acabo de testificar, han ocurrido diferentes cosas en cada país, diferente evangelismo. ¿Y qué es lo que pensamos? Se necesita comunicar este evangelismo, porque si yo he evangelizado y Dios ha obrado sobre mí, y el pastor Fabián ha evangelizado y ha obrado sobre él, cuando compartimos esta verdad, entonces nosotros aprendemos, somos guiados, y entonces sabemos, el Espíritu Santo ha obrado de esta manera. Y es solo un individuo. Las iglesias se comparten. Ahora estamos en un nivel en donde los países se comparten. Y en este janeiro, hemos tenido una cumbre, una convención de varios países que han empezado a evangelizar, que ha ocurrido el evangelismo en sus países, cómo ellos desafiaron en el evangelismo de su región y cómo su región se está salvando. Cada país empezó a compartir qué es lo que ocurría en los países, y todos nosotros sabemos que en adelante esta será una reunión muy importante, porque si nosotros logramos comprender cómo es que todos estos países, pregando un mensaje, Dios obra de diferentes formas, entonces cada uno logra crecer, cada uno logra también ser guiado por Dios en cómo nosotros podemos alcanzar a nuestro barrio, a nuestro país. Entonces esto es algo que ocurrió, una convención de todos los países. Nosotros en español le llamamos una cumbre internacional. Y también ocurrió algo como en Cuba, un movimiento de evangelismo a nivel nacional para buscar a los discípulos de todo el país y establecer el sistema de evangelismo para que cada región pueda ser salvada y toda Cuba pueda ser salvada. Otra de las cosas que nosotros pensábamos era una reunión como ocurrió en Atos 19. En Atos 19 nosotros vemos que en una región de Éfeso, ellos se juntaron a la casa de uno llamado Tirano, y durante 2 años empezaron a compartir el evangelio, y toda esta región escuchó el evangelio en ese tiempo. Entonces nosotros pensamos que no solo es importante compartir este evangelismo, no solo es importante ir a buscar a los discípulos que se encargarán de cada región, sino también es importante que todas las personas que tienen este evangelio puedan entrar a un lugar, a una ciudad, a una región, y junto con los obreros que en cada región se ha levantado, que puedan también compartir este evangelio y salvar a esta región. Por ejemplo, si todos los obreros de Guatemala, todos los obreros de México, todos los obreros de Colombia, todos los obreros de Brasil, todos los obreros entran, por ejemplo, aquí a Minas Gerais, a Belo Horizonte, si son, por ejemplo, 1000 personas que ya están recibiendo esta respuesta en su campo, entran y comparten el evangelio en diferentes sectores de Belo Horizonte, rápidamente podremos alcanzar a las personas de Belo Horizonte. Entonces se pensó en una reunión así que acontecerá a finales de este año. Pero todo esto tiene el propósito ¿de qué? De poder alcanzar la evangelización del mundo en nuestros días, de verdaderamente hacerlo según el Evangelio de la Biblia, según el evangelismo de la Biblia, y así nosotros podremos alcanzar a cumplir esta comisión que el Señor nos ha dado. Brevemente, porque hay muchas cosas que no hemos hablado, pero brevemente esto es lo que está aconteciendo en lo que hemos hecho. Sí. Deixa eu só aclarar pouquinho mais. Qual é o próximo passo que a gente quer dar? É o seguinte: vamos pegar, por exemplo, um grupo de Miami que esteja disposto a vir para Belo Horizonte, às suas custas, às suas despensas, ficar hospedado na casa dos irmãos, certo? Pessoas da Venezuela, da Colômbia, nós todos vamos vir aqui para o bairro do Barreiro, juntar com a sua equipe e evangelizar toda essa área aqui. Então esse é o próximo passo que a gente quer dar, né? Nos países onde as portas já se abriram, voltar com a equipe de todos os lugares que já estão envolvidos e atacar de vez num só lugar. Aí no próximo ano vai para outro país,
e ataca aquela outra região, né? Esse é o segundo passo que a gente quer fazer. E além do mais, ter aquela convenção, aquela cumbre que reúne todos aqueles que abraçaram, que receberam, para recarregar as baterias e receber mais e sair para frente. Quem sabe Belo Horizonte vai ser o primeiro, né? 제가 1월 달부터 3월 달까지 교회를 한 8주 비웠고 Entonces, desde enero hasta ahora hemos dejado la iglesia durante unas 8 semanas, desde enero a marzo. 7주를 비웁니다. Y en este recorrido dejamos la iglesia 7 semanas. 작년에는 6개월을 교회를 El 비웠어요. año pasado yo dejé la iglesia 6 meses en 저는 el año. 한국에 지금 교회가 13개 있습니다. Tengo 13 iglesias en Corea ahora. 올해 한 수십 개 교회가 될 것 같아요. Este año yo creo que será más. 근데 교회를 10주씩 피워도 교회가 흔들리지 않습니다. Aunque yo deje la iglesia por 10 semanas, la iglesia no tembla. 안 흔들릴 뿐만 아니라 오늘도 여러분을 위해서 금식하면서 기도하고 있는 사람이 수십 명이 됩니다. No solamente no tiembla, sino que hoy también hay decenas de personas que están ayunando por ustedes. 이번에 작년에 저희가 사역에 들어간 비용이 한 5억 이상 들어갔습니다. Entonces, el año pasado, el costo de todos los recorridos que nosotros hemos hecho fueron alrededor de unos 50 millones. 그걸 다 교회에서 헌신했습니다. Y la iglesia devocionó todo eso. 교회 성도들이 동력자가 된 거죠. Los miembros de la iglesia se volvieron consiervos, 복음이 들어가니까. como el evangelio entra. 그리고 세계복음화 우리 대에 완성하겠다 이게 들어가니까 Como cuando entra en su corazón que la evangelización mundial en nuestros días será cumplida. 내가 명령해야지 어쩔 수 없이 따라오는 관계가 아니고 No son una relación que yo doy órdenes y ellos me siguen, 그냥 동력자가 된 거예요. sino somos consiervos. 제가 교회를 비워도 저를 위해서 금식하며 기도해주고 Aunque yo deje la iglesia, ellos ayunan por mí. 지금 저희가 찍었던 이 비디오가 저희 교회 다 보여줍니다. Estos videos están siendo enviados a nuestra 그래서 iglesia. 다니엘이란 목사님의 이름을 우리 성도들은 알고 있고요. Ahora los miembros de nuestra iglesia conocen su nombre, Pastor Daniel. 베드로의 얘기를 알고 있습니다. Conocen lo que hablamos con Pedro 금식하면서 기도하고 y 있어요. están ayunando por 성도들이 ustedes. 동력자가 됐어요. Entonces los miembros de la iglesia se vuelven consiervos. 사도행전 11장의 안디옥 교회의 모습을 보면 En Hechos 11 vemos a la iglesia de Antioquía. 바울과 바나바가 1차 전도행 3년 4년 다녀왔음에도 불구하고 Y Pablo y Bernabé durante 3 o 4 años fueron a su primer viaje 교회는 안 misionero. 흔들렸을 뿐만 Pero 아니라 la iglesia no tembló, 더 성장했습니다. sino creció más. 이게 맞는 얘기예요. Esto es lo correcto. 그러니까 성도들이 예수가 그리스도라는 이 복음이 믿어지게 되면 Cuando los miembros pueden creer este evangelio que Jesús es el Cristo, 성도들이 바뀝니다. los miembros cambian. 그러니까 온 교회가 우리 다니엘 목사님 비롯해서 온 교회가 예수가 그리스도는 복음 속에 들어가는 것이 가장 중요하고 Entonces lo más importante es que empezando desde usted, Pastor Daniel, toda la iglesia también pueda 그래서 entrar dentro del 성도들에게 evangelio. 성경의 전도가 터지기 시작을 하면 Y cuando empiece a ocurrir la evangelización en torno a los creyentes, 교회가 굉장히 빨리 급변합니다. entonces la iglesia va a mudar de una forma muy 말씀 rápida. 운동은 전혀 어렵지 않습니다. Y el movimiento de la palabra no es difícil. 심지어는 교재를 읽어만 줘도 됩니다. Incluso solo leer el material es 누구하고 suficiente. 어떻게 시작하는지만 알면 됩니다. Lo más importante es con quién, cómo voy a empezar. 그 부탁을 드립니다. Por eso les pido favor. 먼저는 예수가 그리스도라는 복음 속으로 여러분이 들어가는 것이 첫 번째고 Lo primero es que nosotros debemos de entrar profundamente dentro del evangelio que Jesús es 그다음에 el Cristo. 성경의 전도로 도전해 보셔야 됩니다. Y debemos de también desafiar en el evangelismo de la 목사님이 Biblia. 이 생각을 가지고 성도들을 이끈다면 금방 그런 일이 벌어질 겁니다. Y si el pastor con este pensamiento empieza a liderar a los miembros, esto ocurrirá muy rápido. 그리고 이 브라질에 이 복음을 받고 전도운동 하는 사람이 거의 없다는 사실을 아셔야 됩니다. Y debemos de saber que casi no hay personas en Brasil que están con este evangelio, que están haciendo este evangelismo. 아무도 알고 있는 사람이 거의 없는데 여러분 먼저 세우셨어요. Y casi no hay nadie, pero Dios los quiere levantar primero. 여러분은 브라질을 대표할 수 있습니다. Ustedes pueden representar a Brasil en 그러니까 esto. 이 도시와 브라질 전체를 살릴 생각을 하세요. Por eso piensen en salvar a esta ciudad, salvar a Brasil. 목사님들 중에도 이 복음 한 번만 전달하면 살 사람이 있을 겁니다. Hay personas dentro de los pastores que una vez que les es predicado el evangelio se salvan. 교회 부흥은 당연히 따라오는 겁니다. El avivamiento de la iglesia es un resultado 세계 natural. 복음만 하려고 할 때 따라오는 거예요. Cuando deseamos hacer la evangelización 이 mundial. 브라질과 이 도시를 정말로 살려야 되겠다고 그런 중심으로 움직이면 따라옵니다. Si verdaderamente nos movemos con el corazón de salvar a Belo Horizonte, a Brasil, entonces esto 목사님들에게 sigue. 예수가 그리스도라고 알려야 되고 Tenemos que anunciar a los pastores que Jesús es el Cristo, 성도들에게 알려야 되고 a los miembros de la iglesia, 청소년들에게 알려야 됩니다. a los jóvenes tenemos que anunciar, 믿게 해야 됩니다. tenemos que hacerles 그 creer. 사역을 광범하게 펼치면 Y si nosotros
nosotros hacemos este ministerio en gran forma, 여러분들은 세계와 교류할 수 있을 겁니다. ustedes podrán también interactuar con el mundo. 저희가 1년에 한 번씩 나라의 대표들이 모여서 그 나라에 일어났던 전도 운동을 교류하기도 하고 Una vez al año nos juntamos con los representantes de cada país para poder compartir el evangelismo que ha acontecido. 대륙 전체의 사역자들이 모여서 한 나라를 아예 영적으로 초토화하는 두란노 대회를 펼치기도 합니다. Y también hacemos una reunión en donde todos los obreros de un continente se juntan en un lugar y pueden como preparar todo el terreno de un país. 우리 다니엘 목사님이나 여기서 받아 중요한 멤버들이 그곳에 참여하기도 하고 Entonces, ya sea Pastor Daniel y también algunos miembros importantes de su iglesia si participan. 이제 그런 분들이 이 도시에 그다음에 이 교회에 오기도 하는 거죠. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían participar o ellos venir aquí. 다른 말로 얘기하면 여러분의 응답이 그대로 세계로 나갈 수 있고 En otras palabras, sus respuestas salen al mundo 세계의 응답이 여러분 교회에 그대로 y 흘러올 las 수 있어요. respuestas del mundo pueden venir a su iglesia. 저희는 조직이 없습니다. No tenemos organización, 저희 단체 없습니다. no tenemos organigrama, 근데 어떤 조직과 어떤 단체보다 하나 되어 있습니다. mas somos más cercanos que cualquier organización, que cualquier organigrama. 기본적인 마인드 저희는 자비량입니다. Porque nosotros básicamente deseamos pagar todos nuestros costos. 100% 헌신합니다. Deseamos servir al 100%. Servir. 우린 돈 받고 메시지 하지 않습니다. No somos personas que desean recibir un dinero por el 뭘 요구하지 mensaje. 않습니다. No queremos pedir nada. 그냥 섬깁니다. Solo queremos servir. 그럼 이분들도 다른 사람을 섬깁니다. Entonces las personas también empiezan a servir a los 가는 demás. 사람들도 섬기는 마음이고 모셔드리는 분들도 섬겨주는 거죠. Las personas que van a este país también en corazón de servidumbre, también las personas que reciben para servir. 그러니까 이게 교단과 지역을 다 넘어서게 됩니다. Y entonces esto trasciende lo que es la denominación o la estructura. 저희는 이 자리에 왜 왔냐? ¿Por qué hemos venido aquí? 내 살아있을 때 세계복음화 완성하려고 왔습니다. Para terminar la evangelización mundial en nuestros días. 그러려면 브라질도 복음화돼야 됩니다. Y para esto es preciso evangelizar Brasil 브라질 también. 복음화의 사람이 여러분 중에 있을 겁니다. Y dentro de ustedes habrán personas que evangelizarán 그 Brasil. 사람이 일어나서 이 복음을 알아듣고 Y si esta persona se levanta y entiende 이 este evangelio, 성경의 전도를 펼치고 y si hace este evangelismo de la Biblia, 전 세계 전도자들과 연결이 되면 y si se conecta con los evangelistas de todo el mundo, 폭발적으로 일어납니다. esto se levantará de una forma muy explosiva. 거두절미하고 Y entonces se podrá recoger. 정말 여러분들이 뛴다고 할 때 Y verdaderamente si ustedes corren con esto, 우리는 여러분을 도울 수 있는 많은 것들이 준비되어 있습니다. estamos muy preparados para ayudarles en diversas 전 formas. 세계와 연결시켜 드릴 수 있습니다. Podemos conectarlos con el mundo. 누가 주장하고 누가 주도하고 누가 끌려가고 이런 게 아니에요. Y no se trata de quién es líder, quién manda, no es eso. 서로 도울 수 있습니다. Podemos ayudarnos 우리는 entre sí. 설득하지 않습니다. Por eso no queremos convencer, 꼬시지도 않습니다. no queremos como 이건 engañar. 설득해가지고 될 일이 아니기 때문에 No es algo que funciona con convencer, 마음에 답을 얻은 사람이 sino que si las personas que han obtenido una respuesta en su 서로 corazón 교류할 수 있는 겁니다. pueden tener esa comunión. 저희가 이제 자료를 드릴 건데요. Vamos a darles un material. 영상 요거까지 지금 여기까지 다 찍어서 다 드릴 겁니다. Ah, bueno, esta reunión también vamos a poner en el USB 굉장히 y se 양이 vamos a dar. 많은 USB입니다. Es un USB que tiene bastante 그리고 contenido. 그 안에는 우리 그 문서 자료에 그까지도 다 들어가 있을 겁니다. También están el texto, los archivos de texto también. 좀 아쉽게도 거의 스페니쉬로 메시지 한 거기 때문에 그게 좀 아쉽긴 합니다. Lamentablemente casi todo está en español. 여러분 다 알아들으실 수 있을 거라고 믿고 Vocês pueden entender todo, ¿verdad? 잘 활용하시길 Por 바랍니다. eso utilícenlo muy bien. 그리고 진짜로 조만간에 여러분 다시 뵀으면 좋겠습니다. Y me gustaría realmente verlos muy pronto. 여러분 교회가 막 일어나기 시작하고 Es que su iglesia se empieza a levantar. 정말 하고 싶은데 뭔가 좀 부족하거나 좀 더 배우고 싶은 이런 부분들이 있으면 우리 중에 한 명이 오기도 하고 우리가 다시 오기도 할 겁니다. Y si hay algo que podamos ayudar o que hay algo que ustedes quieren hacer pero precisen ayuda, entonces ya sea uno de nosotros o nosotros 이 podemos venir. 복음을 받는 자를 돕는 게 복음화를 이루는 길이기 때문에 Porque ayudar a las personas que poseen este evangelio es el camino para evangelizar 여러분 todo. 정말로 브라질 살리기 위해서 일어난다고 얘기할 때 우리는 여러분을 돕는 게 가장 빠른 길입니다. Si ustedes dicen que van a levantarse para salvar a toda Brasil, para nosotros el camino más rápido es ayudarlos. 하여튼 개인적으로는 너무너무 좋았고요. Personalmente todo estuvo muy bien para 저희가 mí. 정말 여러 교회 갔었고요. Yo en realidad sí he visitado 브라질에도 muchas 큰 교회를 iglesias. 많이 갔었어요. He ido a algunas iglesias grandes en Brasil. 교회 2,000개 교회를 가지고 계신 총회장 목사님도 만났어요. Me he encontrado con un pastor que tiene 2000 iglesias. 100몇십 개 교회를
가지고 있는 큰 교회를 가지고 있는 목사님도 만났어요. Otro pastor que tiene más de 100 iglesias, iglesias grandes. 많은 사람들과 많은 교회를 Me he 다녔어요. encontrado con muchos pastores, muchas personas. 브라질 안에서만 해도 En Brasil solamente. 이런 교회가 없었습니다. Pero no había una iglesia como esta. 교회가 너무 성도들이 복음을 제대로 받고요. Los miembros de la iglesia reciben el evangelio de una muy buena 반응이 별로 manera. 없었습니다. Casi no he visto reacciones así. 하나님께서 여러분들 귀중하게 준비하셨구나라는 것을 한 3일 동안 마음으로 느꼈습니다. Por eso en mi corazón sentí que Dios los ha preparado de una manera muy preciosa. 꼭 브라질 살리시길 바라고 Y espero que verdaderamente salven a 조만간에 Brasil 다시 뵙기를 바랍니다. y que pronto nos podamos ver. 전 연결시켜 주신 다실바 목사님한테 감사드리고 Estoy muy agradecido con el pastor da Silva que nos conectó. 우리 다니엘 목사님뿐만 아니라 우리 숙소에서 헌신해 주신 분들 너무너무 감사합니다. Y también al pastor Daniel y a todas las personas que nos ayudaron en nuestro alojamiento. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 저 하는데 얼마나 걸릴까?